Bien, muy buenas. Este video venía siendo ya una deuda que tengo con mis suscriptores, en el cual abordaré el tema de cómo soldar, cómo debemos soldar aplicado a la técnica electrónica. Este video va dirigido a todos aquellos principiantes y a quienes nunca en su vida han soldado, pero han soldado, pero no se explican o no tienen una explicación de qué es lo que sucede, qué es lo que pasa ante sus ojos, y no saben cómo mejorar o cómo obtener buenos resultados en esto que están haciendo. Esto no es, digamos, nada complicado, pero como todo hay que saber un poco de qué es lo que estamos haciendo. Vuelvo y repito, si tú eres un experimentado soldador y tienes experiencia en esto, quizás solamente te sirva para refrescar algo, pero estoy seguro que a todos mis amigos, a todos aquellos que lo han pedido, aquellos que nunca han soldado o que cuando han soldado no ven una explicación lógica en aquello que les sucede, es a ellos a quienes va dirigido este video. Bien, empezamos. Esto no sirve, esto. Quise empezar por esta pequeña muestra donde les enseño mucho de lo o algo de lo mucho que no se debe hacer. Observen esta escena de la mesa de un técnico que aspira a soldar algo o que está soldando algo. Lo primero es lo primero. Recuerden que soldar es una actividad en la cual están envueltas una serie de herramientas muy peligrosas y debemos mantener a los niños alejados o en un lugar seguro que no puedan acercarse y tocar. Ya ves que los niños son muy curiosos, y desde las herramientas que se usan, los instrumentos, hasta el soldador, aquí todo es de extremo peligro para un niño. Por lo tanto, seguridad en primer lugar. Bien, la escena de la mesa de un técnico. Esto está más bien sobreactuado, pero no está muy lejos de lo mucho lo que pasa en el mundo real. El cautín. Los cautines pueden ser muchos y muy diversos, de cualquier tipo, pero recuerden que antes de empezar a soldar, una cosa muy importante es tener la ubicación del cautín garantizada, de forma tal de que no nos quememos, que no dañemos la superficie en la cual estamos soldando, y no le causemos daño a nadie. He querido usar Esprofeso, esta base que la hice yo mismo, como pueden ver, con pocos recursos. Es un pedazo de madera, un alambre de cobre doblado en forma de espiral. Esto se puede adaptar a cualquier tamaño de cualquier cautín y en él colocaremos nuestro cautín. Esto es para los que me dicen, para cualquiera pueda pensar de que es imposible o no hay forma, es muy costoso cómo implementar esto, porque podemos hacerlo con pocos recursos así, o podemos usar uno profesional así. El resultado es el mismo. El cautín está ubicado de forma segura. Claro, en este es mucho más seguro, es casi imposible tocarlo que en aquel que hicimos nosotros mismos, pero para lo que quiero mostrarles es lo mismo. El cautín debe estar bien ubicado de forma tal que no cause daños. Bien, la escena de la soldadura, las herramientas que usamos.
una tijera no es una herramienta para usarse en un evento de soldadura. Esto lo he sobreactuado, pero con esto lo que les quiero decir es que antes de empezar a soldar tenemos que tener herramientas apropiadas. ¿Qué herramienta es apropiada? Debería estar en la mesa de una persona que va a soldar. Por ejemplo, un corte, una pinza de corte, pequeña, grande, de cualquier tipo, con la cual cortaremos las terminales, los cables, lo que sea necesario. Si no tenemos esto, bueno, esto ya es un extremo de tener que usar una tijera, pero bien vale la pena tratar de hacernos de una serie de herramientas las cuales nos van a hacer lo más fácil posible esta actividad. La mesa debe estar organizada hasta cierto punto, porque no vamos a soldar, casi siempre no es un solo punto, vamos a tener que trabajar en varias cuestiones y todo debe empezar por aquí, organización y seguridad en lo que vamos a hacer. No es menos importante la iluminación de la mesa. Nuestra mesa debe estar iluminada de forma tal de que la luz caiga sobre los componentes. No es conveniente trabajar con esa oscuridad, porque muchas veces ni nos damos cuenta de lo que hacemos, pensamos que lo estamos haciendo bien y caemos en errores fatales. Bien, como les decía, quería empezar con esto que para muchos puede parecer que no tiene importancia, pero si cumplimos nuestra actividad con varios pequeños detalles y los vamos asumiendo todo como dándole importancia a cada uno de ellos como se lo merecen, el resultado final va a ser perfecto. De nuevo, quiero empezar por cómo debe lucir la mesa de un soldador. La mesa de un soldador debe tener su cautín, su soldador puesto en una base donde tenga un mínimo de seguridad. Debe usarse para limpiar la punta del cautín, porque la punta del cautín a alta temperatura comenzará a crear escoria, una serie de óxidos, etcétera, en su entorno, y eso nos impide hacer una soldadura correcta. La punta del cautín siempre debe permanecer limpia, esa es nuestra herramienta de trabajo y siempre tiene que tener la temperatura adecuada y permanecer limpia. Para eso que usamos una esponjita, una esponja a la cual le echamos un poco de agua, o sea, la mantenemos siempre húmeda, y eso nos ayuda a mantener la punta del cautín, la punta del soldador limpia. ¿Cuán limpia? ¿Cuán limpia? Bueno, que se observe que está el estaño bien estañado a la punta y que no tiene áreas oxidadas. Bien. ¿Por qué soldamos? ¿Por qué no cogemos, si lo que queremos es darle continuidad a estos dos cables, por qué no hacemos un nudo o hacemos un entorche de cualquier tipo ahí? Y ya, ahí se acabó la cosa. ¿Por qué tenemos que soldar esos cables? Los cables los soldamos en primer lugar porque queremos garantizar un contacto eléctrico firme y duradero. Este contacto tiene que tener un mínimo de propiedades y nosotros la única forma que tenemos para garantizarlo, es una de las formas más baratas que tenemos para garantizarlo, es la soldadura con estaño. Los estaños. Estoy diciendo muchas cosas y un poquito quizás rápido. Hay cosas sobre las que pienso que tienen relevancia y las recalco, pero este es un tema muy abarcador en el cual esta es una asignatura que en mi época de estudio creo que me duró como 2 o 3 meses y en un solo video abarcarlo todo no va a ser fácil, pero estoy tratando de dar lo mejor para ustedes. Los estaños, o sea, la soldadura. Las soldaduras casi siempre son aleaciones. El estaño no se usa en su forma pura porque sería muy blandito, o sea, sería demasiado duro, y se hacen aleaciones básicamente con plomo,
para bajar la temperatura de fusión y garantizar así que nuestro contacto, que nuestra soldadura se realice a una temperatura un poco más baja. Las soldaduras que usamos en la técnica electrónica, por lo general, y la mayor parte de todas, tienen el alma de resina. Una cosa imprescindible en la soldadura siempre es usar el flux. El flux, el fundente, se llama en español fundente. Una soldadura sin fundente va a ser una soldadura pésima, de pésima calidad. Bien, los fundentes pueden ser de muy diversos tipos, empezando desde los que se encuentran dentro del estaño, o sea, los estaños, las soldaduras tienen un alma de resina. Esa resina ya es un flux, digamos natural, que viene dentro de la soldadura, y podemos ayudarnos de otros flux, de otros fundentes que nos facilitan la soldadura. ¿Por qué usamos los fundentes? Los fundentes los usamos para desoxidar la superficie que estamos soldando. El óxido de cobre en el óxido de cobre se pega pésimamente el estaño, y por ende quedan soldaduras que se pudieran llamar de tipo fría, o sea, que generan muchos falsos contactos. El flux, sin embargo, al entrar en contacto con el óxido de cobre, o sea, los fundentes al entrar en contacto con el óxido de cobre, lo limpian, dejan la superficie con el mínimo de óxido, y el estaño, al hacer contacto con esa superficie, lo cubre, y garantizando una soldadura lo más cerca a lo perfecto. Los flux pueden ser de distintos tipos, pueden ser de resina, pueden ser líquidos de los que no dejan residuos, pueden ser líquidos con residuos, pueden ser pasta. En mi época de estudiante yo me acuerdo perfectamente que un flux que se usaba con mucha frecuencia, sobre todo principalmente para soldar cables, o sea, unidad de cable, era una aspirina. Usted coge una aspirina, una vulgar y común aspirina, y al calentarla con el soldador, van a observar cómo ella se derrite, y en esa pastica ahí mismo moja los cables y se desoxidan, pero había veces que los cables con un óxido, casi el óxido de cobre que se pone verdoso y donde no entraba ningún flux, la aspirina lo limpiaba. O sea, los flux son muy variados, muy diversos, los fundentes, pero son muy importantes, porque sin la ayuda de ellos sería imposible garantizar que la soldadura quedara con la calidad requerida. Y bien, vamos a soldar. Vamos a suponer que nuestro supuesto plan consiste en empatar estos dos cables. También pudiera ser soldarlo a una superficie metálica cualquiera. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es preparar nuestras piezas, las cuales vamos a soldar. En este caso es preparar nuestros cables. Como les decía, vamos a usar siempre flux. En este caso yo voy a usar flux líquido, y voy a empezar por aplicarle una gota de flux líquido a cada una de las terminales. Bien, esto independientemente de que el estaño que voy a usar tiene alma de resina, o sea, y es otro flux adicional, pero no es obligatorio, pero nos ayuda mucho el hecho de usar el fundente. Bien, preparamos una punta, o sea, la estañamos propiamente dicho. Bien, ¿qué cosa es estañar la punta? La punta de nuestro cautín, que debe estar previamente limpia, o sea, como les expliqué en la esponja, en este momento está tocando al mismo tiempo el estaño y nuestra punta del cable que está con flux. El flux garantiza la desoxidación y hace que fluya y corra el estaño por la punta de nuestro cable. Tenemos la soldadura, es correcto que se vea brillosa. Eso quiere decir que le hemos aplicado la temperatura necesaria por el tiempo necesario. ¿Qué no debemos hacer? No debemos ni aunque se trate de un cable, aunque se trate de una pieza electrónica, no debemos nunca
soplarla. Soplar la soldadura es una de las peores cosas que puede hacer un soldador. Eso es, soplar una soldadura y enfriarla con aire es garantizado que es una soldadura pésima. La soldadura hay que dejar que se enfríe por su propio tiempo y con su propia temperatura. Vamos a empatar el cable aquí como muestra, o sea, como muestra ya están preparadas las dos puntas. A ver, vengo, las acerco y ahí está. Un tiempecito, dejan que se empaten. ¿Cómo luce una soldadura correcta? Una soldadura correcta luce brillosa, o sea, se ve brillosa. ¿Por qué? Porque no hay óxido, no hay restos de materiales que entorpezcan la soldadura, y no la soplamos, o sea, no la enfriamos, dejamos que transcurra con su propia temperatura. En mi época, el profesor mío de soldadura encima de esto me hacía, o sea, la prueba de que esto estaba bien. Él cogía estos cables, uno por un lado, otro por otro lado, y los tensaba. Y él decía que una buena soldadura tiene que aguantar 5 kilogramos. 5 kilogramos. Usted puede fajarse con esa soldadura ahí, que no la podrá romper. Eso quiere decir que esa soldadura quedó correcta. Si usted esa soldadura la ala y se quiebra, evidentemente esa soldadura estuvo pésima. Vamos ahora a suponer que vamos a soldar este cable a esta superficie metálica. Bien, igualmente, es lo mismo que les dije cuando estábamos preparando los cables. Hay que preparar las dos superficies, o sea, hay que preparar los dos objetos que vamos, o todos los objetos que vayamos a usar. Limpiamos la punta del cautín en la esponja. Alguna gente no les gusta usar la esponja porque dicen, y es verdad, en ciertos casos, que cuando usted moja, pasa la punta del cautín por la esponja, la temperatura de la punta del cautín baja bruscamente y esto hace que baje la temperatura del cautín. Bueno, eso es cierto, y muy cierto, cuando la potencia del cautín es baja y cuando los objetos, y cuando lo que vamos a soldar tiene una dependencia extrema de la temperatura que vamos a usar en el cautín. En este caso son cables, son piezas, digamos, gruesas que no tienen esa fijación tanto con la temperatura, y podemos hacerlo. En caso de que no usemos la esponja, y una cosa que se puede usar y baja muy poco la temperatura, es una malla metálica. Una malla metálica, en este caso la que tengo yo es de cobre. En esta malla metálica usted pasa la punta. Se puede usar una malla metálica del tipo como la que usan las mujeres para limpiar los calderos y las cazuelas de la cocina. Sirve igual. En esa malla metálica usted pasa la punta y evidentemente la punta deja los restos de óxido, los restos de estaño ahí, y la punta sale limpia. Cualquiera de los dos, en este caso, lo que usen, va a estar bien. Ya sobre la marcha ustedes irán perfeccionando, y esa perfección les dirá qué será lo mejor para ustedes en su técnica. En este caso, como les decía, vamos a soltar este cable a esta superficie metálica. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a preparar la superficie, vamos a preparar los elementos a soldar. ¿Qué significa preparar los elementos para soldar? Significa, vamos a echarle flujo, o sea, fundente, y vamos a estañar esa superficie preparándola para recibir el otro componente que vamos a soldar, que en este caso es este cable que ya está preparado. Una vez que estén preparadas las dos superficies, esto es básicamente, esto que le estoy diciendo es como, digamos, preparación para cualquier evento de soldadura que ustedes vayan a hacer. Hay que preparar las piezas. En este caso esto simula un chasis, o sea, un chasis donde van montados ciertos componentes, y esto es un cable que va a ir soldado aquí. Bien, el estaño es suficiente, calentamos bien y que quede brilloso. No soplamos, nunca soplar la soldadura, dejar que se enfríe por su propio, o sea, en su propio tiempo. Esperamos un tiempito ahí y al final el resultado va a ser un cable que va a estar firme, soldado a este caso al chasis este.
esta parte de la clase de cómo soldar la puedo resumir diciendo en que las piezas hay que prepararlas. O sea, no es llegar, estañar, soldar y nada, hay que prepararlas. Y el flux ayuda. ¿Cuál flux? Cualquier tipo de flux, cualquier tipo de fundente, el que sea, pero usarlo, que eso siempre ayuda. Y bien, llegó el momento de soldar nuestro primer componente electrónico. Quizás si trabajas en una fábrica, en una factoría, los componentes ya vengan predoblados o preformados para ser puestos en esa placa. Pero en la técnica amateur, donde tú tienes que reparar ese equipo o quieres hacer una reparación por ti mismo en tu casa, te verás tú mismo en la situación de cómo instalar los componentes. Los componentes podemos dividirlos en dos grandes grupos. Estos dos grandes grupos son los componentes polarizados y los componentes que no están polarizados. Los componentes que están polarizados, como su nombre lo dice, tienen más o menos o tienen una polaridad que tienes que observar. Aquí incluimos a los capacitores, o sea, a los filtros, a los capacitores. Podemos incluir en esta lista también, digamos, de forma así también, los transitores, los diodos. Son elementos que cuando tú los vas a instalar tienes que observar bien dónde va cada terminal. Y los no polarizados, como por ejemplo son las resistencias, los capacitores sin polaridad, etcétera, etcétera. Una resistencia da lo mismo que la pongas en una forma que en la otra, pero bien, siempre trata de, fíjate bien cómo desoldaste la pieza anterior y la que vas a poner, ponla del mismo valor o el valor que necesitas poner, y observa siempre la polaridad. Bien, esto es como un preámbulo para soldar. Bien, una vez que ese componente se encuentra en su lugar, no le vamos a cortar las patas, o sea, las terminales no se las vamos a cortar. ¿Y por qué? Eso lo expliqué yo en el video de la desoldadura de los capacitores. Las terminales mismas, esas terminales larguitas que quedan, hacen las veces de disipador y nos ayudan a que de que no haya un exceso de calor en dirección al componente ni en dirección a la placa. Los cortaremos al final. Bien, la punta limpia, nuestro soldador con alma de resina, o sea, tiene flux incluido adentro. Si no tuviera flux, ¿qué hacemos? Aplicamos muchas veces y poner 2 veces flux no va a ser nada malo, simplemente nos va a ayudar en nuestra soldadura. Aplicar flux y allá vamos. ¿Cómo vamos? Siempre ha sido una cosa, digamos, se pudiera decir hasta cómica. Cuando soldamos es uno de esos momentos en los que pensamos que por qué el ser humano no tiene 3 manos. Necesitamos una mano para sostener la soldadura, una mano para sostener el cautín, el soldador, y casi siempre nos vemos en que no tenemos cómo sujetar ni el componente ni la placa. Por lo tanto, antes de soldar hay que acomodarse bien y fijar bien nuestro componente, nuestra placa, porque las manos las vamos a tener ocupadas usando el estaño en una y el cautín en la otra. Nuestro cautín ya está limpio, nos acercamos al punto de la soldadura y en este momento damos tanto estaño como necesita el punto de soldadura y el calor por el tiempo necesario para que nuestra soldadura quede lo más firme posible. No podemos soldar eso de la práctica se nos va a ir dando. No podemos soldar de dar un puntico y retirar rápido, ni echar poquito de estaño. No es ni poquito ni mucho, simplemente el estaño necesario y el calor necesario hasta obtener, digamos, se va a ver cómo se forma un conito en nuestra soldadura. Ese conito va a quedar brilloso. Cualquier residuo que quede, yo lo expliqué en
en el de cómo desoldar los capacitores. Los residuos después se limpian, porque estos residuos pueden dañar, se limpian con una brochita y y con alcohol. Eso lo pueden ver en el video de cómo desoldar los capacitores. En este momento estamos viendo cómo soldar. Soldar es aplicar el calor necesario y aplicar el estaño necesario para que la unión quede firme y sea duradera. Una vez terminada esta soldadura, usamos, como les dije al principio, una herramienta apropiada para cortar esa terminal. En este caso es un corte pequeño. Cortamos una terminal, cortamos la otra terminal, limpiamos los residuos. Como eso, diríjanse al video de, o sea, para no hacer hincapié en este momento de cómo se limpian los residuos, el video de cómo desoldar los capacitores. Limpiamos los residuos y ya nuestro componente, en este caso es un LED rojo, ha quedado bien soldado en su lugar. Yo les sugiero que como práctica se busquen una tarjeta cualquiera, inservible de cualquier equipo, y empiecen primero por desoldar, solamente desoldar, dejar los huecos limpios, o sea, varios huecos limpios. Esos mismos componentes que desoldaron, después limpiarlos. ¿Qué es lo que significa limpiarlo? Limpiarlo significa coger el cautín, el soldador, quitarle el exceso de estaño que pudieran tener en sus terminales, prepararlos y ya tenerlos ya listos, y volver a soldar. Una placa que sea inservible, o sea, que no la estén usando, algunos componentes de esa forma los desueldan y los vuelven a soldar. Y esta práctica debe ser repetitiva al punto tal de que uno suelda y ni piense en eso. No le tengan miedo, es importante que el cautín tenga la potencia necesaria, todo como les expliqué desde un inicio. Estoy seguro que les va a quedar bien. Esto es una cosa que es práctica y mucha práctica. Nunca soplen la soldadura. Eso es uno de los errores más comunes que cometemos los soldadores: soplar o tratar de enfriar, echarle una botica. A veces se le tira hasta, inclusive he visto quien le tira un trapo mojado arriba. Eso no, todo eso es pésimo. Nada de eso. La soldadura debe quedar brillosa y hay que dejar que se enfríe por sí misma. Una vez que vean el video, surgirán algunas dudas, me las irán preguntando y yo las iré ventilando sobre la marcha. Les deseo todo lo mejor y sé que ustedes van a salir adelante. Bye.